días a todas y a todos. Pues nada, mis primeras palabras, por supuesto, tienen que ser de agradecimiento, al CEI por la invitación y por poder estar hoy aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Y mi agradecimiento, lógicamente, especial y más sincero, pues a los participantes, ¿no? Porque, bueno, pues un miércoles a las 12 de la mañana, pues cedernos o su tiempo, pues de alguna manera es signo de agradecimiento, ¿no? Bueno, veo que creo que se me ve y se me escucha. Si no es así, levantar la mano, gritar, poner cualquier mensaje por el chat. Bueno, la metodología un poco es como comentaba Arantxa, ¿no? Es decir, estupendo. Vale, la metodología es muy sencilla, es decir, más allá de poneros una presentación en PowerPoint y que vosotros la vayáis viendo, ¿no? Que es una forma de poder impartir un seminario bien online, bien en formato presencial, yo soy más partidario de darle un enfoque más de charla, ¿no? Distendida, ¿no? Entonces tenemos una temática sobre la que vamos a trabajar, yo voy a ir comentando, hablando, reflexionando sobre el tema. En cualquier momento podéis perfectamente preguntar, como comentaba Arantxa, bien a través del chat o bien directamente cogéis el micro y lanzáis la pregunta. Creo que es mucho más útil, ¿no? Más instructivo para todos, ¿no? Que las preguntas se hagan en el momento y no dejarlas para el final, ¿de acuerdo? Porque creo que de alguna forma es más interesante, ¿no? Yo no tengo problema en que me podáis interrumpir. Lo importante es que de alguna manera dudas que podáis tener antes de este webinar, pues que puedan quedar resueltas, ¿no? Y dudas que podáis tener no solo en relación con la temática concreta, sino en general con cualquier cuestión relacionada, si queréis, con la contratación internacional, no solo de agentes comerciales internacionales, ¿no? Como decía Arantxa, yo soy profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Miguel Hernández de Elche desde hace casi 20 años y socio director de una consultora, COEX International Trade, una spin-off de la Universidad Miguel Hernández de Elche también, una consultora participada por la propia universidad, donde nos dedicamos desde hace ya bastante tiempo a la resolución de problemas jurídico-internacionales, cuestiones relacionadas con la contratación internacional, con la internacionalización de empresas, apertura de mercados, etcétera. Con lo cual, me paso buena parte de mi tiempo resolviendo cuestiones relativas a los contratos internacionales, ¿no? Con lo cual podéis aprovechar perfectamente el momento para ello. También es cierto que no quiero que simplemente os quedéis con las ideas que yo os pueda lanzar verbalmente o bien con la grabación, que a posteriori, como decía Arantxa, se os facilitará, sino también a posteriori yo le enviaré a Arantxa unos materiales, ¿no? Para que los podáis tener de alguna manera como recordatorio de lo que se ha comentado, como refresco, ¿no? de las cuestiones que se han podido abordar, en este caso concreto en relación con la Agencia Comercial Internacional y en relación con cualquier otra cuestión relacionada con la contratación internacional. Os voy a facilitar un manual publicado por mí hace algunos años sobre riesgos en la contratación internacional. Es un manual que publiqué con el Instituto Español de Comercio Exterior. Vienen modelos de contratos, resolución de dudas, etcétera. Y bueno, como tengo los derechos de autor para poder facilitarlo libremente, pues creo que puede ser un buen material que podáis tener a vuestra disposición a posteriori. Y también por el chat os he dejado mi dirección de correo electrónico, alfonso.ortega@umh.es, de Universidad Miguel Hernández, umh.es, para que a posteriori cualquier cuestión, duda, en fin, que queráis comentar, pues perfectamente lo podéis hacer directamente, bien a través del CEI o bien directamente me podéis escribir. Eso sí, identificaros, pues soy Ana, soy José, soy Alejandro del webinar del CEI, para yo de alguna manera poder identificaros bien y saber de dónde venís. Entre otras cosas porque soy un poco desastre, ¿no? Y a veces me cuesta identificar, ¿no? Bien, la idea es reflexionar sobre contratación de agentes comerciales internacionales, ¿no? En estos tiempos que corren, ¿no? En los tiempos del coronavirus, ¿no? Y qué cuestiones debemos de alguna manera de tener en cuenta. Mi idea fundamentalmente es
que podamos dividir la sesión, ¿no?, en dos grandes partes, que tratemos en definitiva de responder a dos cuestiones, ¿no? La primera es qué interrogantes el coronavirus, el COVID-19, plantea hoy en día en relación con la extinción, la resolución o la modificación de contratos mercantiles de agencia comercial internacional. Nosotros vamos a hablar de contratación mercantil de agentes comerciales internacionales, independientemente de que ese agente comercial sea una persona física o bien sea una persona jurídica. Hablamos de contratación mercantil, no de contratación laboral de agentes comerciales, que si no lo sabéis, hay un régimen especial para los llamados representantes de comercio. Nos vamos a centrar en la contratación mercantil internacional de agentes comerciales, ¿no? Bueno, si la situación del COVID-19 hoy en día, el estado de alarma en el que nos encontramos, pues es un motivo más que suficiente, esa es la pregunta, para la modificación, para la resolución o incluso para la extinción de un contrato de agencia comercial internacional. Y a partir de ahí, una vez que tratemos de dar algunas pistas, algunas indicaciones, sí que me gustaría pues reflexionar en general en torno a cuáles son las cuestiones a tener en cuenta en época de coronavirus o no, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta a la hora de formalizar una relación contractual con un agente comercial internacional? Es fundamental que eso lo tengamos en cuenta porque hay una serie de cuestiones básicas, imprescindibles, a valorar cuando hablamos de contratos de agencia comercial internacional, ¿no? Cuestiones, desde mi punto de vista, que hay que tener en cuenta antes de la formalización del contrato y después de la formalización de ese contrato, ¿de acuerdo? Esto es en general, es decir, esto se predica no solo en situaciones, como os decía, de coronavirus, sino también en general ante cualquier relación contractual de agencia, ¿no? Vosotros lo sabéis, pero si no, eso es un dato importante a tener en cuenta, que la agencia comercial internacional hoy en día es la forma más utilizada, la más habitual para la introducción en mercados exteriores. Es decir, las bondades, las ventajas que presenta la relación contractual de agencia comercial internacional es fundamental, son fundamentales a la hora de internacionalizar una empresa. Yo siempre digo que si para internacionalizar una empresa, un negocio, lo primero es tener una buena página web y a partir de ahí hacer posicionamiento, etcétera, etcétera, pero que te sirva de escaparate para que tus productos o servicios se conozcan, inmediatamente después, en función del producto, en función del sector en el que nos encontremos, la figura del agente comercial, por una relación coste-beneficio, es fundamental para poder abrir redes comerciales y que tus productos se puedan conocer en mercados internacionales. Luego es una modalidad contractual tras el contrato de compraventa. El contrato de compraventa, lógicamente, es la pura esencia del comercio internacional. Tras el contrato de compraventa es la modalidad contractual más utilizada. Más utilizada y que presenta pues una serie de cuestiones a tener muy en cuenta en función de la posición contractual en la que uno se encuentre, en función de la posición en la que estés, si bien como empresario, como empresa, si bien como agente comercial, ¿no? Son situaciones en las que, lógicamente, buscamos el equilibrio contractual, pero, bueno, ese equilibrio en ocasiones es difícil de poder conseguir, sobre todo cuando la normativa aplicable en materia de contratos de agencia comercial, y no solo me refiero a la normativa española, que viene representada por la Ley 1292, sino la normativa internacional, fundamentalmente el ámbito europeo, la Directiva 86/653 y el Reglamento Roma I, incluso el Reglamento Bruselas I bis en competencia judicial internacional, lo que hacen de alguna manera es proteger a una de las partes contratantes. En esa relación empresario, empresa y agente comercial, lo que hace de alguna manera el legislador europeo es tratar de proteger al agente comercial porque entiende que es la parte débil en la relación jurídica frente a
la empresa. Bueno, pues hay que de alguna manera tener en cuenta en qué consiste esa protección y en todo caso, si nos encontramos en la posición de la empresa, pues lógicamente lo que tenemos que hacer es buscar un reequilibrio, ¿no? Porque los contratos, ya sea el de agencia, el de compraventa, distribución, franquicia, joint venture, el que consideréis, ya sean nacionales o internacionales, siempre tienen que ser contratos equilibrados. No podemos encontrarnos con posiciones de desequilibrio entre las partes, porque las posiciones de desequilibrio en un contrato al final nos van a llevar al incumplimiento. Y lógicamente nosotros no firmamos contratos para que se incumplan, firmamos contratos para que se cumplan y para que ambas partes se vean beneficiadas, ¿no? Bueno, pues quiero que en la segunda parte del webinar, de esta sesión, que podamos reflexionar en torno a esas ideas, ¿no? No perder de vista tampoco otra idea, ¿no? Yo estoy hablando en todo momento del contrato de agencia comercial, de la relación contractual de agencia comercial internacional, y seguro que alguno de vosotros, alguna de vosotras, me diría, bueno, pero es que yo, por ejemplo, tengo mi empresa, tengo agentes comerciales y no tengo firmado contratos con ninguno de ellos. Bueno, no tienes firmado un contrato, tal cual entendemos lo que es un contrato, ¿no? De una parte, don fulanito de tal, de otra parte, don menganito de tal en representación de tal mercantil, que se reconocen mutua capacidad y deciden y acuerdan un contrato sobre la base de las siguientes consideraciones, estipulaciones o cláusulas, ¿no? Bien, podremos no tenerlo de esa manera, que no es recomendable ni en el caso de la Agencia Comercial Internacional, ni en general no es recomendable en el marco de ninguna relación jurídica, ¿no? Es decir, el contrato es algo fundamental y tenemos que apostar por la contratación, sobre todo en el comercio internacional, ¿de acuerdo? En la hoja de ruta de vuestras empresas tiene que estar el contrato, ¿no? Como una asignatura a cubrir, ¿de acuerdo? Y a superar, ¿no? El que no tengamos, insisto, un contrato firmado como tal no significa en la práctica que no exista relación contractual. Porque en el ámbito del comercio internacional hay un principio de base, que es el principio de libertad de forma, que en la práctica lo que nos dice es que, ojo, no es necesario que exista una forma concreta para poder hablar de relación contractual. Los contratos verbales en el ámbito del comercio internacional, igual que en el ámbito del comercio nacional, son perfectamente válidos. No son recomendables, lógicamente, porque no podemos recomendar algo que en la práctica puede provocar problemas de prueba, ¿no? Aquí dar por bueno ese refrán español que dice que las palabras se las lleva el viento. Bueno, pues, ojo, en la práctica, no tener un contrato, sujetarte a un contrato verbal, a un acuerdo verbal entre las partes, puede plantear problemas en caso de incumplimiento, ¿no? En caso de tener que probar cuáles eran los derechos, las obligaciones de las partes, pero sería perfectamente válido, ¿no? En el caso del contrato de agencia, en el momento en que tú le has mandado un muestrario al agente comercial, en el momento en que tú le has facilitado, bueno, pues unos catálogos, en el momento en que le has dado una tarjeta donde dice agente comercial de la empresa tal, independientemente de que ese agente facture o no, independientemente de que ese agente suscriba contratos de compraventa en nombre de tu empresa, tenemos ya una relación contractual. Ya tenemos una relación contractual, luego ya tenemos en la práctica que estar sujetos a lo que la normativa en la materia establece. Es importante. Yo recuerdo una sentencia del año 2018, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que, por ejemplo, era significativa en la medida en que se le reconoce a un agente comercial una indemnización por clientela, no había formalizado ningún contrato en nombre de la empresa y se extingue la relación durante un periodo de prueba que habían pactado de un mes. Bueno, pues incluso no existiendo relación contractual, sí habiendo acordado ese periodo de prueba y no habiendo formalizado ningún contrato de compraventa en nombre de la empresa, el tribunal le reconoce su derecho a la indemnización, en este caso por clientela, ¿no? Luego entonces, o si queréis matizamos alguna idea, entramos en el concepto de lo que es la indemnización por clientela y demás, ¿no? Luego entonces pensar que la relación contractual va a existir independientemente de que tengas formalizado un contrato o no. Bueno, en el marco en el que nos encontramos y el contexto en el que nos encontramos, yo creo que nos lleva a
a tener en cuenta una primera idea, ¿no? Pensar que la declaración del estado de alarma y la situación actual de pandemia pues ha planteado y plantea y seguirá planteando numerosos problemas en relación con el cumplimiento de los contratos mercantiles de agencia comercial internacional que están pendientes de ejecución, que están en fase de ejecución, ¿no? No tenéis que olvidar dos cuestiones previas, ¿no? Esos problemas, al final, quedan contextualizados en dos ideas. La primera es que como consecuencia de la declaración del estado de alarma en nuestro país, como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, han proliferado las normas, los instrumentos normativos tendentes a la prohibición o restricción de la movilidad, a la prohibición o restricción de la actividad comercial, a la prohibición o restricción de la exportación de productos, a la prohibición o restricción de las inversiones extranjeras. Nos han llevado al establecimiento de moratorias en el cumplimiento de obligaciones. En la práctica se han establecido también suspensiones de la eficacia de ciertas cláusulas contractuales. En definitiva, se han adoptado una serie de medidas que pueden incidir directa o indirectamente en esa ejecución de un contrato de agencia comercial internacional. Porque si, por ejemplo, la movilidad ha quedado restringida, nuestro agente comercial no puede salir a poder enseñar producto a potenciales clientes. Si, por ejemplo, se han limitado las exportaciones de determinados productos, por mucho que tú tengas un pedido suscrito por parte de un cliente en el extranjero, no le voy a poder servir el producto en tiempo en la medida en que la exportación de ese producto está restringida durante un tiempo concreto. Primera idea, entonces, toda esa batería de normas derivadas de la declaración del estado de alarma y de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 pueden afectar directa o indirectamente al contrato de agencia comercial internacional o a la relación de agencia comercial internacional que tengamos suscrita. Segunda idea, se puede ver afectado, lógicamente, ese contrato, pero lo que no se va a ver afectado en ningún momento y las medidas de emergencia que se han adoptado no van a alterar en ningún caso las reglas jurídicas a tener en cuenta a la hora de establecer los regímenes jurídicos aplicables a los contratos internacionales en general y en particular a los contratos de agencia comercial internacional. Es decir, es cierto que la ejecución del contrato se puede ver alterada, pero el conglomerado normativo que sustenta un contrato de agencia comercial internacional en ningún caso se ha visto afectado por las medidas de emergencia que se han articulado. Eso en la práctica provoca que todo lo que es el régimen jurídico conflictual que en el día a día se transforma en un reglamento europeo, es el reglamento Roma I sobre ley aplicable a obligaciones contractuales, ese reglamento sigue en vigor. Y que el reglamento siga en vigor significa en la práctica que ese contrato de agencia comercial internacional o esa relación contractual de agencia comercial que se vea alterada directa o indirectamente por el COVID-19 siempre va a estar sujeta a una ley. ¿A qué ley? A la ley o bien que libremente eligieron las partes, empresario y agente. Esto es habitual cuando las partes suscriben contrato de agencia comercial internacional por escrito e incluyen una cláusula de determinación de ley aplicable, ¿no? Dicen algo así como, bueno, el presente contrato estará sujeto a la ley española, a la ley francesa, a la ley italiana, a la ley del lugar donde la gente tenga su domicilio, o bien, si las partes se olvidaron, si las partes no llegaron a un acuerdo en cuanto a la elección de la ley aplicable, estarán a lo que el propio reglamento Roma I en su artículo 4 establece. Y lo que establece, básicamente, artículo 4, apartado primero, es que en el caso de los contratos de agencia, que se entiende que son contratos de prestación de servicios,
estaremos a la ley del país donde el prestador del servicio, el agente comercial, tenga su domicilio. Luego, si las partes eligen ley, estaremos a la ley que las partes hayan elegido. En su defecto, estaremos, lógicamente, a la ley del lugar donde el agente comercial tenga su establecimiento, su domicilio. Si nos encontramos con un contrato de agencia comercial internacional, empresa domiciliada en España, agente comercial domiciliado en Holanda, si no optamos por una ley concreta en el contrato, bien porque no existía contrato, bien porque nos olvidamos, bien porque no se llegó a un consenso, entonces estaremos a la ley, en este caso holandesa, que es la ley del país donde la gente tiene su domicilio. Es importante que esto lo tengamos en cuenta en la medida en que nosotros, a pesar de encontrarnos en una situación de emergencia sanitaria, el régimen jurídico que se predica respecto de los contratos de agencia sigue en vigor, sigue vigente. Es cierto que el cumplimiento de determinadas condiciones, cláusulas, obligaciones o el satisfacer determinados derechos que se recojan en el contrato, es posible que como consecuencia de la normativa propia de la situación de emergencia en la que nos encontramos, es posible que no se puedan satisfacer. Pero el régimen jurídico en materia de contratos de agencia comercial internacional va a estar en vigor. Y estaremos fundamentalmente, como os decía, a lo que ese reglamento europeo establece y, finalmente, a lo que la normativa en materia de contratos de agencia a nivel europeo, por esa directiva del 86 y por cada una de las leyes de los Estados miembros, viene a fijar en relación con los contratos de agencia. Así las cosas, la pregunta que nos podemos hacer es, en una situación de emergencia como la actual, consecuencia de el COVID-19, la imposibilidad de poder cumplir con determinados derechos, la imposibilidad de poder satisfacer determinados derechos, cumplir con determinadas obligaciones, ¿podemos instar la extinción del contrato de agencia? ¿Podemos optar por la resolución del contrato de agencia? ¿Podemos optar por una modificación del contrato de agencia? El primer consejo que yo os lanzo es que estamos ante una materia donde es fundamental, no solo en materia de contratos de agencia, sino en general en el contexto del COVID-19 en el que nos encontramos y en materia contractual, nos encontramos ante una situación en la que es fundamental la empatía empresarial. Está claro que tú puedes llegar a exigirle a la otra parte que cumpla con el contrato, pero para poder exigirle que cumpla con el contrato, sabéis que tenemos que acudir a un tercero, bien a un órgano jurisdiccional, bien a una corte de arbitraje. A un tercero que obligue a esa parte que ha incumplido a que cumpla con el contrato. Pero eso es tiempo y eso es asumir un coste económico. No siempre es recomendable tener que acudir a un pleito judicial o a un pleito arbitral para buscar la satisfacción de nuestros intereses. De nuevo, damos por bueno el refranero español, ¿no?, que dice algo así como pleitos tengas y los ganes, ¿no? No necesariamente siempre hay que buscar la satisfacción a través de un órgano jurisdiccional. Entre otras cosas porque la media de un procedimiento judicial en el ámbito civil o mercantil en España está en primera instancia en más de 500 días, estamos hablando de más de un año, año y medio aproximadamente, y esto se va a acrecentar como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, ¿no?, y la paralización absoluta que han habido de los juzgados y tribunales durante estos meses, ¿no? Los plazos se han reactivado esta misma semana, con lo cual ahí hay un atasco que hay que ir sacándolo y nos vamos a encontrar en una tesitura en la que dentro de X tiempo nos señalarán, nos habremos olvidado ya y en definitiva yo tengo ahí un incumplimiento que está pendiente, tengo que gastar un dinero para poder buscar la satisfacción, ¿no? Yo creo que hay que tener esa empatía empresarial y buscar siempre una satisfacción extrajudicial. Creo que a medio o largo plazo es lo recomendable, ¿no? Y sobre todo hay que ser muy objetivos. Yo creo que debemos siempre objetivizar los hechos ocurridos. No creo que sea recomendable tener una visión muy subjetiva de los hechos acaecidos como consecuencia de
de esta pandemia, ¿no? Para llegar a una situación o a una conclusión de que, oiga, mire usted, la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, eso inmediatamente nos lleva a la extinción del contrato, a la modificación del contrato, a la resolución del contrato. Bueno, pues depende. ¿Y depende de qué? Pues como decía la canción, ¿no? Pues de según cómo se mire, todo depende. Depende de lo que haya ocurrido. Y depende si esa obligación, ese derecho, esa condición es suficiente para entender que nos encontramos ante una alteración sobrevenida y extraordinaria del contrato que nos va a dar pie a ¿qué? A entender que por causa de fuerza mayor o porque las cosas han ocurrido así, no tenemos más remedio que optar por la modificación, extinción o resolución del contrato. Hay dos posibilidades. Por un lado, podéis optar por la extinción o resolución del contrato. Por otro lado, por la modificación del contrato. La extinción o resolución del contrato la podéis argumentar en la medida en que sea, independientemente de la posición en la que estéis, empresa o agente comercial. Podéis optar por esa ruptura del contrato, extinción o resolución, en la medida en que esa situación de epidemia, de emergencia sanitaria, entendamos que es una causa de fuerza mayor, que nos lleva al incumplimiento de esas obligaciones o a la imposibilidad de satisfacer esos derechos. Tenemos otra posición. La otra posición es no extingo o resuelvo el contrato, sino busco la modificación del contrato. Y busco la modificación del contrato estando así las cosas. Es decir, las cosas se han producido de tal manera que es cierto que yo tenía que cumplir con una serie de derechos, una serie de obligaciones, pero estando así las cosas, me encuentro en la necesidad de tener que modificar el contrato. Por ejemplo, en el caso del contrato de agencia comercial internacional hay una cláusula fundamental que siempre es objeto de controversia entre las partes, ¿no? Y es la exigencia de un objetivo de ventas, ¿no? La empresa, lógicamente, opta por un agente comercial, como os decía antes, porque en relación coste-beneficio es una figura jurídica estupenda para poder acceder a un mercado exterior a un coste muy bajo. ¿Por qué digo un coste muy bajo? Porque la remuneración habitual que va a satisfacer la empresa, que le va a satisfacer la empresa respecto del agente comercial, viene representada por una comisión. El agente vende en nombre de la empresa, el agente cobra una comisión por cada venta que formalice. Un 7, un 8, un 9, un 10, un 12%. Depende, ¿no? Depende. Se negocia, se pacta, se lleva al contrato, ¿no? Que es lo recomendable, y esa es la remuneración que va a percibir el agente. Es cierto que se puede combinar ese pago, esa satisfacción de ese devengo de comisiones, junto con una cantidad fija. Bueno, y además, pues todos los meses, 500, 600, 700, 800, 1000 euros en concepto de prospección comercial, en concepto de gastos que yo vaya a sufragar como empresa en favor del agente comercial. Pues no sé, pues para que pueda contar con un vehículo, para que pueda abrir un showroom en ese mercado concreto, para que acuda a determinadas ferias, para que haga presentaciones individuales a potenciales clientes, para que haga anuncios en revistas especializadas, en portales de internet, lo que quiera. Puedo combinar la cantidad fija con esa comisión, ¿de acuerdo? Bien, yo te satisfago una remuneración variable, lógicamente, ¿a cambio de qué? A cambio de que tú me asegures que vas a vender en mi nombre. Porque el agente comercial es un agente que promueve y concluye contratos de compraventa en mi nombre. Es cierto que en determinados mercados y en determinados sectores tengo agentes comerciales solamente promotores. Yo tengo algunas empresas con las que trabajo de algún sector concreto, por ejemplo, mobiliarios de oficina, etcétera, donde mi agente comercial es un prescriptor de producto, es un promotor de producto.
pero no se dedica a formalizar contratos de compraventa en nombre de mi cliente, de la empresa. Simplemente promueve mis productos. Bueno, en esos casos sí que está más justificado la obtención de una cantidad fija mensual y a veces pues la participación de una comisión bajita en relación con las ventas que se vayan formalizando, ¿no? Como consecuencia de la acción comercial que ha realizado el agente. Pero no es el caso, ¿no? No es el caso. Lo habitual es irte a una promoción y conclusión de contratos de compraventa. Bien, yo te pago porque tú vendas, pero tú me tienes que asegurar un número concreto de ventas. Pues no sé, 1000 pares de zapatos por temporada, si hablamos de calzado, o una cantidad económica, es decir, 50.000 euros por temporada, o anual, 150.000 euros, o un número concreto de clientes. Es decir, al final tú buscas establecer un objetivo de ventas, primero que tiene que ser objetivo, porque así lo han dicho los tribunales, ¿no? Los objetivos de ventas tienen que ser objetivos, es decir, no pueden ser objetivos de ventas que coloquen al agente comercial en una situación de imposibilidad de cumplimiento, primero porque no sirve absolutamente para nada, ¿no? Es decir, que tú le digas a un agente comercial que acabas de contratar, que para el mercado alemán, por ejemplo, en el que tú tenías una cifra de negocio muy bajita, pues que para el año que viene tiene que alcanzar una cifra de 5 millones de euros. Es ridículo cuando tú venías vendiendo 10.000, 15.000, 20.000 euros que ahora pegue el salto a los 5 millones. Esa cláusula será una cláusula nula. Tenemos que irnos a un un objetivo efectivamente de ventas que sea objetivo. Es decir, que no sea de imposible realización, fundamental. Que se haya pactado y que sea razonable y que esté pactado por escrito, eso es fundamental, ¿no? Y que exista algún elemento comparativo. Por ejemplo, es muy habitual que uno diga, mira, yo marco un objetivo de ventas para el mercado alemán. Yo en Alemania ya venía vendiendo, y vengo vendiendo, pues, no sé, hasta el momento, el año pasado, 150.000 euros. Bueno, yo creo que para el año que viene, contratándote a ti, porque te contrato con la idea de aumentar el volumen de negocio en ese mercado, si mi empresa está creciendo en un 10%, si el mercado alemán en este sector concreto está creciendo en un 12%, es razonable que respecto de lo que yo ya vendía en el mercado alemán hasta contratarte a ti, bueno, pues que podamos buscar un objetivo de ventas a partir de tu contratación que sea lo que ya vendía más una media, 10, 12, pues un 11%, por ejemplo. Incluso un 15%. Estar por encima de la media. Es perfectamente razonable. Eso sería un objetivo de ventas equilibrado, razonable, de no imposible realización. ¿De acuerdo? Bien, ese objetivo de ventas, como consecuencia de la situación del COVID-19, se puede ver perfectamente alterado. Si yo tenía un agente comercial y en una temporada de venta que habíamos marcado 6 meses, pues tenía que venderme 150.000 pares, por ejemplo, hasta el 13 de marzo llevaba 75.000 pares vendidos, le quedaban 3 meses de temporada, pero es que ha estado 2 meses sin posibilidad de poder enseñar producto a potenciales clientes. ¿Por qué? Porque la movilidad ha estado restringida, porque ha sido imposible el poder exportar productos a ese mercado concreto. Lo lógico es que se modifique el contrato en el sentido de la modificación de ese objetivo de ventas. Esta es una idea que debéis de tenerla clara. Lo que no hacemos es extinguir el contrato o resolver el contrato amparándonos en que usted no va a poder cumplir con el objetivo de ventas, resolvemos. Usted no va a poder cumplir con el objetivo de ventas, extinguimos el contrato. No. La situación en la que nos hemos encontrado nos va a llevar que así las cosas no tenemos más remedio que modificar la letra del contrato. En el sentido de que ese objetivo de ventas pues tenemos que reducirlo. 2 meses sin poder vender implica 2 meses en los que no vamos a poder hacer cumplir con lo estipulado en el contrato para poder alcanzar esa cifra de negocio que esté marcada. Es importante también, en relación con los contratos de agencia y la situación del COVID-19, que no todo vale. Es decir, no podemos siempre dar por buena
la idea de, como las cosas están así, bueno, pues no voy a tener más remedio que incumplir con el contrato, que extinguirlo, que resolverlo. Insisto que hay que ser muy objetivos, ir al caso concreto. Y hay que ir al caso concreto porque, por ejemplo, te puedes encontrar con que antes del 13 de marzo tú serviste producto, ¿eh? Pero una vez que se declaró el estado de alarma, una vez que nos encontramos en esa situación de emergencia sanitaria ya en pleno apogeo, pues nos encontramos con que los clientes no pagan. Nosotros pactamos con los clientes un pago a 60, 90 días y no pagan. Lo que por un lado un cliente no puede justificar es una falta de pago cuando ya la mercancía la recibió. ¿De acuerdo? Lo que no puede justificar es una falta de pago cuando ya el pedido se había suscrito. Podemos modificar el contrato en el sentido de, como las cosas en la actualidad están así, bueno, yo no te voy a entregar la mercancía a tiempo porque no puedo, porque he estado esos 2 meses parado, ¿de acuerdo? Porque las exportaciones han estado limitadas, pero además, como tú no has podido facturar, evidentemente a 60, 90 o a 120 días no me puedes pagar. Bueno, pues lo que vamos a hacer es aplazar el pago, siempre que se pueda. Si no aplazamos el pago, podemos optar por una modificación del contrato en el sentido de reducir el pedido, por ejemplo. Pero nos vamos, si os dais cuenta, a lo menos gravoso para las partes. Lo más gravoso es extinguir la relación contractual. Lo más gravoso es resolver el contrato. Tenemos que ser empáticos y buscar una modificación de la relación contractual que nos beneficie a ambos. Y si eso ha ocurrido y hemos pactado que el pago en vez de a 90 días se haga a 150, o si hemos pactado que parte de esos pedidos queden cancelados y se mantengan, y a medida que vayamos viendo cómo va avanzando y cómo se va reactivando la economía, entonces podemos volver a activar esos pedidos o no, eso también va a tener una incidencia directa en la relación de agencia que nosotros tengamos suscrita. Porque el agente comercial a lo mejor ya ha cobrado unas comisiones respecto de esos pedidos que formalizó antes de la situación del COVID-19. Bueno, pues eso nos va a obligar a que tengamos que hacer una liquidación rectificativa de comisiones, por ejemplo, para actualizar las comisiones que percibe en relación con la resolución, la modificación de esos pedidos con el cliente final, por ejemplo. Nos podemos encontrar también en la tesitura de que yo formalicé el pedido, el cliente pasa el pedido, el agente lo formaliza, la empresa lo acepta, el agente cobra las comisiones correspondientes, porque las cobra, por ejemplo, por pedidos efectivamente realizados, no recomendable desde el punto de vista de la empresa. Lo recomendable es que los pedidos las comisiones se formalicen respecto de los pedidos efectivamente cobrados, ¿de acuerdo? Se pueden establecer adelantos, no hay ningún problema, pero siempre que se haga a través de pedidos que efectivamente han sido formalizados, cobrados o bien asegurados, en todo o en parte, ¿no? Te puedes encontrar con que esos pedidos ya se pasaron, el agente cobró sus comisiones, pero luego efectivamente se produce un impago. Bueno, pues aquí tenemos una situación complicada. Depende de lo que hayamos pactado, empresario y agente, nos encontraremos en la tesitura de tener que pagarle al agente esas comisiones o bien esas comisiones reducirlas en función de esos impagos que se hayan producido. Volvemos a la empatía empresarial y en este caso una empatía desde la perspectiva del agente, ¿no? Si nosotros en el contrato no pactamos que el agente comercial participa del riesgo y ventura de la operación, porque no existe contrato, porque nos olvidamos de ello, porque lo desconocíamos, no llegamos a un consenso, nos vamos a encontrar en la tesitura de, legalmente, con la normativa en la mano, tener que hacer frente a esas comisiones que igual ya se cobraron, ¿no?
independientemente de que ese pedido que nos pasó el agente y que nosotros formalizamos, es decir, autorizamos, pues se haya producido un fallo respecto de ese pedido, ¿no? La práctica, el agente debe asumir el riesgo de ventura de la operación y debe participar también cuando eso se produce. Cuando digo que asume el riesgo de ventura de la operación, no llevaros a equivoco. No se trata de que si no me paga el cliente, me va a pagar el agente. No se trata de eso. Eso se puede pactar si se quiere, expresamente. Sobre todo cuando el agente es muy insistente a la hora de formalizar un pedido respecto de un cliente concreto, de que es muy bueno, etcétera, que no le hayan dado solvencia, hay que aceptar el pedido, etcétera, etcétera. Bien, pero no, excepto esos casos en los que yo recomiendo siempre que eso se formalice por escrito, es decir, que ese acuerdo respecto de ese cliente concreto del que no te han dado cobertura, si el agente pues, se hace cargo en todo o en parte, que quede recogido por escrito respecto de ese pedido, hablar de que la gente asuma el riesgo de ventura de las operaciones no significa en la práctica de que el agente comercial tenga que pagar si no paga la empresa, sino que si finalmente el cliente no le paga a la empresa, pues el agente comercial no cobrará la remuneración que se haya pactado respecto de esos pedidos. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hasta aquí me seguís, decir algo por el chat, al menos decirme sí, no, mentir como bellacos, lo estamos entendiendo, no, tenemos alguna duda, porque yo estoy aquí hablando y no sé si realmente tenemos alguna duda o no. Muy bien, bueno, gracias Alejandro. Darme un poco de feedback porque esto de hablarle al ordenador, no ver ninguna cara y todos los micrófonos apagados y solamente nombres, pues uno lo llevan a pensar si realmente se entienden las cosas, ¿no? En todo caso, pensar. Tenemos siempre que ir al caso concreto y hacer un estudio muy pormenorizado de qué actuación pueden y deben llevar a cabo las partes contratantes. Podemos optar por una suspensión temporal del contrato, perfectamente válido. Como dice Arantxa, podéis preguntar cuando queráis. Podemos suspender el contrato, lo dejamos en stand-by, vemos que la temporada en este momento pues va a ser un desastre, suspendemos el contrato y reactivamos con la temporada siguiente, ¿vale? Luego el contrato sigue perfectamente siendo válido para las partes, pero hemos hecho una especie de kick-cut, ¿no? De paréntesis en la relación entre las partes. Podemos optar por una extinción del contrato, una resolución del contrato, cuando la situación nos lleva, lógicamente, a la imposibilidad de poder cumplir. En un contrato de compraventa perfectamente válido, ¿no? Te puedes encontrar con pedidos que se formalizaron antes del 13 de marzo, que se pactan unos plazos de entrega, pero si están restringido el movimiento de mercancías, bueno, no puedo cumplir en el plazo que hemos pactado, podemos extinguir esa relación. Lo que no cabe es que yo te entregué la mercancía antes de la situación del COVID-19 y que tú ahora digas que no te puedo pagar. Entonces, como no te puedo pagar, llévate los zapatos o llévate la maquinaria o llévate las mesas de oficina y ya está. ¿De acuerdo? Alfonso, tienes una pregunta en el chat. Sí, voy allá. Okay. Arantxa, gracias. Termino con esta idea y luego vamos a la pregunta de MJ Rojo, entiendo que será María José Rojo, ¿vale? Bien, entonces, primera idea, es decir, podemos ir a una extinción o resolución en función de, lógicamente, las circunstancias. Podemos suspender o bien podemos modificar el contrato, ¿de acuerdo? La modificación del contrato pasa por, oiga, nosotros pactamos algo, esto dar por bueno una expresión latina que dice pacta sunt servanda, es decir, los pactos, los contratos se firman para ser cumplidos, pero también se dice en latín, ¿no? Rebus sic stantibus. Es decir, los pactos se firman para ser cumplidos, pero estando así las cosas, no tenemos más remedio que modificar nuestras condiciones, ¿no? Bien, pregunta aquí la compañera, ¿modelo de contrato hay establecido o cada empresa en cada caso redacta uno? Mirad, importante, primero, no solo para la contratación de agencia comercial internacional, ¿de acuerdo? Sino en general para cualquier modalidad contractual internacional y yo me atrevo incluso a deciros para cualquier modalidad contractual mercantil nacional, ¿no?
Lo recomendable es, a pesar de que ese principio de libertad de forma nos permita, en la práctica, optar por contratos verbales, siempre pensar que las palabras se las lleva el viento, luego vamos a ir a contrato escrito. Primera idea, formalizarme siempre en los contratos de forma escrita. Segunda idea, por la expresión por escrito, quiero que vuestra imaginación vuele. Es decir, hoy en día, hablar de expresión por escrito no está circunscrita única y exclusivamente a cojo un folio y empiezo a redactar un contrato de 250 páginas, ¿no? De una parte, de otra, se reconocen capacidad, convienen, que tal, que no es necesario. La expresión por escrito tiene hoy en día un sentido muy amplio, ¿no? De hecho, por ejemplo, en materia de contratos de compraventa internacional de mercaderías, el convenio de Viena del 80, año 1980, fijaros, o sea, todo lo que ha llovido, 40 años han pasado del convenio de Viena del 80 y en el año 80 se decía, oiga, que por la expresión por escrito nos sirve cualquier medio de comunicación que permita el registro duradero de la misma. Ojo con eso. Ahora voy a la pregunta de Wilmer, que es interesante en relación con las relaciones precontractuales, no me pierdo. Seguimos con la idea de la formalización, ¿no? Entonces, cualquier registro duradero de la información. Perfectamente es válido un contrato suscrito a través de un intercambio de correos electrónicos. Perfectamente es válido un contrato, hoy en día yo me estoy en contacto con contratos que se suscriben a través del WhatsApp o a través del Telegram. Es un mecanismo que permite el intercambio de información y que te permite el registro duradero de la misma, porque tú perfectamente puedes guardarte una conversación de WhatsApp, una conversación de Telegram y no solo haciendo capturas de pantalla, ¿de acuerdo? Ahora, yo soy de la vieja escuela y siempre opto por qué, por el contrato escrito, Y ahora la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cada empresa siempre el mismo? ¿Vamos a un modelo? Mirad, los contratos son como los trajes a medida. Dos personas, por ejemplo, mirad, José Rico y Alejandro, no los conocemos, pero perfectamente los dos pueden irse al sastre a hacerse un traje. Y los dos elegir la misma tela, los mismos complementos, etcétera, etcétera. Les toma medidas el sastre y cuando van a la última medición, los dos salen con su traje y a pesar de que, si os dais cuenta, la materia prima ha sido la misma, en la medida en que cada uno es muy diferente, a lo mejor no lo sois, ¿no? Pero pongamos que sois diferentes, uno más alto, el otro más bajo, etcétera, bueno, pues os vais a encontrar con que los dos trajes no van a ser iguales. Lo mismo pasa en contratación internacional. Nunca van a haber dos contratos internacionales iguales. Incluso no los hay cuando las partes son las mismas. Tampoco. Yo lo que os recomiendo es que vosotros, si trabajáis en empresas o para empresas, adoptéis esa cultura de la contratación internacional y que tengáis vuestro propio modelo de contrato internacional. Evidentemente, el de compraventa o el de prestación de servicios será la clave, lógicamente, y a partir de ahí, bueno, pues las modalidades contractuales que manejéis. Si optáis por la apertura de mercados a través de redes de agentes comerciales, pues un buen modelo de contrato de agencia comercial. Si optáis por abrir redes de distribución comercial porque el sector concreto os obliga a ello, un modelo de contrato de distribución. Si se trata de voy a participar con tal empresa en un proyecto concreto para una licitación en no sé qué mercado, pues un contrato de joint venture, etcétera, etcétera, ¿no? Que tengáis vuestro propio modelo y que lo vayáis adaptando en función de las necesidades concretas vuestras. Bueno, pues en función de si queréis en un contrato de agencia, por ejemplo, darle exclusividad o no a la gente, si el territorio va a ser más amplio o no, si las comisiones las va a percibir mensual, cada 2 meses o trimestralmente, si va a tener un bonus en función del cumplimiento de objetivos o no, cuál va a ser el objetivo, si solo cantidad económica, potenciales clientes, visitas, vender más una familia de productos concretas que otra, si es calzado más, vender calzado de caballero que de señora o de niño. Es decir, al final lo vais a hacer vuestro. Vosotros tenéis que tener vuestro propio modelo y adaptarlo a vuestra realidad empresarial. ¿Nos vamos a un modelo de contrato? Es decir, nos vamos a internet, ponemos modelo de contrato de agencia, lo que nos salga, cruzamos los dedos a ver si hay suerte y nos sale en formato Word para no tener que pasarlo por el programa y pasar el
el contrato de PDF a Word y poder manejarlo? No. Yo no soy partidario de copiar y pegar. Es decir, vosotros tenéis que copiar, pegar y adaptar. Es decir, no se trata única y exclusivamente de que tengáis que copiar un modelo de contrato al que os habéis encontrado y ya está. Lo importante es que copiéis, peguéis y adaptéis ese modelo de contrato. Entonces, para ello, partir de un modelo, el vuestro, que os lo confeccionen o confeccionarlo vosotros, es muy recomendable, lógicamente, que contéis con el asesoramiento profesional en esta materia. El derecho del comercio internacional, el derecho internacional privado no es sencillo y es importante que contéis con ese asesoramiento, pero en todo caso lo fundamental en la práctica es que siempre hagáis vuestro ese modelo. No sufrir demasiado porque en el manual que yo os voy a facilitar, que os va a facilitar a posteriori el CEI de Elche, ahí tenéis modelos de contratos. Es un manual donde yo hago un recorrido por las principales modalidades contractuales internacionales, compraventa, agencia, distribución, joint venture, franquicia, y bueno, pues lo que haréis será acudir al capítulo concreto, por ejemplo, la agencia comercial, capítulo 3, y al final del capítulo tenéis un modelo de contrato de agencia comercial. Que lo que tenéis que hacer que es copiarlo, pegarlo y adaptarlo a vuestra realidad. ¿De acuerdo? Pregunta que me hace Wilmer y luego vamos a Javier, que ha hecho también aquí una consulta. En el caso de Wilmer, dice, como todo, primero se conversa y acuerdan términos, luego todo por escrito, eso es lo que vale. Sí, efectivamente eso es así, pero es muy importante que si ha habido una relación precontractual, es decir, si previa a esa firma del contrato las partes, por ejemplo, estuvieron negociando intercambios de correos, conversaciones, etcétera, fundamental que en ese contrato que finalmente se va a llevar por escrito y se va a suscribir, que se incluya una cláusula que diga, oiga, todo lo anterior queda sustituido por lo que vamos a firmar ahora. En la medida en que la relación contractual, ¿cuándo comienza? Comienza con la firma de esa modalidad, perdón, de ese modelo de contrato, de ese contrato de agencia. Lo anterior fueron relaciones precontractuales que en la práctica no van a generar unas expectativas de derecho para ninguna de las partes. Importante, ¿de acuerdo? Y eso se hace incluyendo esa cláusula que diga que lo anterior, muy bien, pero la partida empieza ahora que formalizamos el contrato. Eso se incluye una cláusula al inicio, ¿no? Pregunta aquí Javier, dice, hola, soy comercial nacional y estoy en ERTE. Me reincorporo en breve. Primera cuestión, Javier, no sé si estás como comercial, si estás como comercial a través de un contrato mercantil o un contrato laboral, ¿no? Y si lo estás a través de una sociedad o lo estás a través de siendo particular, ¿no? Persona física, ¿no? Dado de alta como autónomo, ¿no? Y me dices aquí, creo que la venta directa a hogares está limitada, por lo que cumplir los objetivos obligatorios para que no te despidan es mucho más complicado. He oído algo como que tienes más cobertura contra el despido, pero no lo tengo nada claro. ¿Sería legal que me despidieran si no llego a objetivos? Entiendo que es un contrato laboral, lo que tienes, ¿vale? Contrato fijo en multinacional, contrato laboral, donde tu función es actuar como agente comercial, ¿no? O sea, es un poco la idea, ¿no? Entiendo que es así, ¿no? Contrato laboral suscrito con empresa. Entiendo que esa empresa, me dices aquí, en multinacional, empresa extranjera, que no sé si está con domicilio en España o está con domicilio en el extranjero, ¿de acuerdo? Y me pregunta si sería legal que me despidieran si no llego a objetivos. Evidentemente esta es una circunstancia concreta, la imposibilidad que has tenido, no solamente ahora, que no puedes vender directamente a hogares, no sé qué producto es, ¿de acuerdo? Tampoco es necesario dar esos detalles, ¿no? Sino durante el tiempo pasado en el que se declaró el estado de alarma tampoco ni te has podido mover porque las restricciones de movimiento han estado limitadas, ¿no? Lo siguen estando, incluso no cabe el movimiento entre provincias que no se encuentren en la misma fase, con lo cual tu volumen de negocio se ha visto aminorado, eso tiene que ir acompasado ¿de qué? De los objetivos. Yo lo que te recomiendo es que ahora cuando te vayas a reincorporar, que se negocie el nuevo objetivo de ventas en función de las circunstancias actuales.
y eso se lleve a través de un anexo o un acuerdo interpartes donde, oiga, si el objetivo de ventas que teníamos para esta anualidad o para esta temporada de venta, como lo tengáis marcado, era X, bueno, como consecuencia de lo que ha ocurrido, ahora tiene que ser X menos 2 o X menos 1,5. Es decir, si directamente el incumplimiento del objetivo de ventas es ya causa, una vez que te reincorpores, para el despido, yo entiendo que eso sería peleable, discutible, ¿de acuerdo? Pero tampoco quiero que no se haga absolutamente nada, mi recomendación, y que llegue el final de la temporada o el final de la anualidad, depende cómo lo tengas pactado, cuál es el momento en el que vosotros revisáis si se ha cumplido el objetivo de ventas, y que en ese momento concreto, bueno, pues la empresa te salga con la idea de, oiga, es que usted no cumplió con el objetivo. Y tú le dices, claro, no cumplí con el objetivo porque durante 2 meses no pude vender y durante 2 meses más mi restricción de movimientos ha sido también un argumento para no poder aumentar ventas o al menos justificar ventas. Yo creo que lo deseable es que una vez que te reincorpores o ahora que estás en ese proceso de negociación de reincorporación, que se pueda de alguna manera revisar la relación que tenéis, el cumplimiento de objetivos, que sería lo habitual, en este caso, que lo tengáis siempre recogido por escrito y formalizado como un anexo al contrato de trabajo y que al principio de cada año o al final de cada año o al principio de cada temporada o cada X tiempo lo pactéis y que en ese momento concreto, entonces, bueno, pues lo pactéis el nuevo objetivo en función de las circunstancias, ¿no? Perfectamente válido hacerlo. El no hacerlo creo que puede ser un riesgo cuando llegue el momento en el que os tenéis que enfrentar y hay que rendir cuentas, porque llegará ese momento y en ese momento ya no estaremos en situación de COVID-19, ¿vale? Luego el momento es ahora. De todas formas, Javier, si quieres precisar alguna idea, puedes a través del micrófono perfectamente y compartirlo con nosotros o bien aquí a través del chat, ¿de acuerdo? Pero mi recomendación es pactar ahora a través de un anexo al contrato tuyo que tienes firmado una modificación de las circunstancias del contrato representadas en una modificación del objetivo de ventas, ¿de acuerdo? Bien, más cosas, más ideas. Creo que queda suficientemente clara esa idea de hay que recoger el contrato por escrito, hay que negociar, hay que sentarse siempre, porque en definitiva el contrato de agencias que plantean muchos interrogantes, no solamente el tema del objetivo de ventas, muchos más, ¿no? Pensar, por ejemplo, también en, una vez que se va a extinguir la relación, en las indemnizaciones que se generan en favor de el agente comercial. Y os voy lanzando alguna idea para que la tengáis también clara, ¿no? Una vez que se rompe la relación, se genera una serie de derechos económicos en favor del agente. Indemnización por daños y perjuicios, indemnización por clientela, indemnización por falta de preaviso, por prohibición de competencias si se ha pactado, etcétera, etcétera. Ese tipo de indemnizaciones que se calculan en muchas ocasiones en función del volumen de negocio que se ha generado, de nada Javier, en volumen de negocio que se ha generado y en función de las circunstancias, es fundamental que lo enmarquéis en la situación actual en la que nos encontramos. Me explico. La indemnización por clientela, que es un derecho que tiene la gente, obligación que tiene la empresa, en la medida en que a la rescisión del contrato por una causa no imputable, ahora voy con tu pregunta, Wilmer, por una causa no imputable al propio agente comercial se rompa la relación sin causa justa, como va a haber un aprovechamiento de esa clientela, de ese volumen de negocio que el agente ha ayudado a alcanzar a la empresa, en ese caso concreto hay que indemnizar al agente comercial y la indemnización tiene que correr por cuenta de la empresa. Evidentemente, para el cálculo de esas indemnizaciones por clientela, tenemos que tener en cuenta la situación en la que nos encontramos. Es decir, 2 meses de estado de alarma o 3 meses de estado de alarma, de imposibilidad de concluir contratos de compraventa, de tener restringida la movilidad, de poder servir pedidos,
de cancelación de pedidos no podemos, de alguna manera, tenerlos en cuenta a la hora de computar el cálculo de una indemnización por clientela. Desde mi punto de vista, esos meses en los que la relación contractual se ha visto afectada son meses que no deben computar a efectos de la indemnización por clientela. Me explico. Si vamos a poner a Javier de ejemplo, ¿no? En el caso de Javier, si Javier lleva 10 años trabajando para esa multinacional, y la multinacional decidiera romper el contrato sin causa justa, y no sería causa justa el incumplimiento del objetivo de venta, ya lo hemos señalado, habría que renegociarlo y llevarlo por escrito, eso es muy importante, ¿vale? Javier tendría derecho a una indemnización por clientela, que se calcula sobre la media anual de los últimos 5 años. Y si el contrato ha tenido una duración inferior, pues sobre la media anual de los X años que ha tenido la relación contractual. Javier hemos dicho que llevaba 10 años con la multinacional, con lo cual hablamos de coger los últimos 5. Cojo los últimos 5, pero esos últimos 2, 3, 4, 5, 6 meses de estado de alarma, de situación de pandemia, etcétera, etcétera, son meses que no tienen que computar a efectos de calcular la indemnización por clientela. No computan en esa media anual de los últimos 5. Yo esos meses los saco de la relación y no tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque durante esos meses la relación se ha visto alterada, se ha visto viciada. La imposibilidad de poder moverme, de poder suscribir contratos, etcétera, etcétera, ha afectado al cumplimiento de mis obligaciones y, en definitiva, ha afectado a la satisfacción de mis derechos, ha afectado a la relación contractual que tengo con la empresa. Con lo cual, como os decía, esos meses yo los saco fuera a efectos de indemnización, del cálculo de la indemnización por clientela o a efectos del cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. Aquí es discutible, aquí es discutible porque, por ejemplo, si la empresa pone a disposición del agente comercial un vehículo y lo hace a través del renting y lo paga la gente, pero luego se lo está a su vez pagando la empresa, lo que no cabe es que la empresa, por ejemplo, durante esos 2 meses que el vehículo está parado, no le pague esa cantidad de renting a la gente. Evidentemente podrá no pagársela si entre la empresa o el agente que ha suscrito con la compañía de renting se pacta una suspensión del contrato durante esos 2 o 3 meses. Ahí sí que yo no te pago, pero si yo sigo pagando las cuotas correspondientes, lo que no cabe, a la empresa de renting, lo que no cabe es que luego la empresa me diga, ya, pero yo es que estos meses, como tú el vehículo no lo has utilizado, yo no te pago por ello. Si hay una suspensión del contrato de renting, entonces, contrato de renting o cualquier otro contrato que se haya suscrito necesario para que la gente realice y pueda prestar, realice sus funciones y pueda prestar sus servicios. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay una suspensión de esos contratos, no cabe una modificación respecto de esas obligaciones que pueda tener el empresario con el agente o el agente con el empresario, ¿no? Bien, pregunta aquí Wilmer, ¿qué se puede hablar al día de hoy acerca de movilidad laboral de agentes comerciales entre los países europeos? ¿Puede ya hoy reubicarse un agente desde España hacia Alemania o viceversa? Pues depende, Wilmer, porque el tema está en que no depende solamente de nosotros. Nosotros tenemos ahora mismo la normativa española a nivel general de restricción de movimientos de personas, establece una cuarentena respecto de los sujetos que ingresen en territorio español, ¿de acuerdo? Y luego determinados países, por reciprocidad, están también estableciendo una obligación de cuarentena respecto de los españoles que entren en su país. Hoy, por ejemplo, la ha levantado Italia. Italia ya no establece cuarentena para las personas que ingresen en su país. Luego, un agente comercial español podrá perfectamente trasladarse a Italia y empezar a trabajar allí, pero una vez que regrese, creo que está estipulado esa cuarentena hasta finales de junio, ¿no? Cuando regrese a territorio español, obligatoriamente, si lo hace por avión, obligatoriamente estará obligado a tener que entrar en cuarentena, ¿no? O sea, 14 días confinado y de alguna manera sujeto a ciertas restricciones para impedir el que pueda infectar
Entonces, ahí los agentes comerciales, como personas físicas que son, están sujetas a las restricciones de movimiento que los estados establezcan. La semana pasada me planteaba una empresa que se dedica al tema de los drones, de los aparatitos estos que vuelan y tal, ¿no? Para uso militar y no militar, para uso también doméstico, bueno, pues que tenía que trasladarse a un país europeo, en concreto a Francia, para poder prestarle un servicio a un cliente. Problema, si se traslada a Francia, cuando ingresen en territorio francés, tendrán que estar en cuarentena, y cuando regresen a territorio español, a lo largo de este mes de junio, pues también tendrá que ingresar, que estar en cuarentena. Entonces, ahora mismo yo creo que el agente comercial lo que tiene que hacer es, como persona física que es, estar a lo que las restricciones de movilidad de personas cada estado establezcan. Y desgraciadamente nuestro país de momento está estableciendo cuarentenas para ciudadanos que ingresan en territorio español. Alemania también lo está estableciendo, con lo tal, por reciprocidad. Italia, como os decía, hoy ha levantado esa prohibición, ¿no? Pues habrá que estar a eso, ¿no? Bien, en definitiva, y voy ya concluyendo, salvo que tengáis alguna pregunta que queráis matizar, que matice alguna idea o que concrete alguna idea, nos encontramos ante una modalidad contractual, la de la Agencia Comercial Internacional, como cualquier otra modalidad contractual nacional o internacional, que en la situación de epidemia en la que nos encontramos, ¿no? Y la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, bueno, pues se va a ver afectada, se ve afectada. Esa afección podrá ser mayor o menor. Podrá ser una afección mayor que nos lleve a una extinción o resolución del contrato, o menor que nos lleve solo a la modificación del contrato. Va a depender de qué, de las propias circunstancias del caso. Lo que sí que os pediría siempre es que seáis muy objetivos, que busquéis siempre el equilibrio entre las partes. Más vale siempre reequilibrar las posiciones de las partes, pero conseguir que el contrato siga en vigor. Yo soy partidario de una modificación, no de una suspensión o extinción, en la medida en que una modificación lo que te permite es que el contrato siga vigente, siga en vigor, ¿no? Pero no en ningún caso soy partidario de que directamente el contrato, bueno, pues desaparezca, porque no podemos, son situaciones que ya no son reversibles, ¿no? Una extinción o una una resolución del contrato son situaciones irreversibles. Soy más partidario de una suspensión temporal de la relación contractual o bien de una modificación. En todo caso, actuad de una forma objetiva y cuando tengáis dudas siempre acudir a un profesional para que os lo aclare. Abogar por incorporar en vuestro día a día o en el día a día de las empresas para las que trabajéis la cultura de la contratación internacional en este caso, porque es cierto que el contrato internacional no es una varita mágica que va a resolver todos los problemas, pero sin ninguna duda se convierte en un mecanismo de prevención de riesgos, de cobertura de riesgos, de identificación de riesgos. Y eso en la práctica pues os va a ayudar a mitigar esas situaciones de riesgo, y más en el momento actual en el que nos encontramos, ¿no? Así que nada más, a vuestra disposición a través del CEI de Elche para poder resolver cualquier duda que tengáis, a vuestra disposición a través del correo electrónico, desearos lo mejor, que os encontréis bien, vosotros y los vuestros, que es lo más importante, y estoy seguro que tarde o temprano podremos salir de esta situación en la que nos encontramos, y si os ha ayudado, pues yo me doy por satisfecho.